chicos, muy buenos días. Requiero un poco de su atención. Parte de lo que es el curso de morfofisiología dentro de la sección de anatomía es tocar los diferentes capítulos que se ven dentro del curso regular de anatomía, ¿no? En las diferentes facultades que hay. Entonces, este es un capítulo nuevo. Esto es un tema nuevo también para los que recién o van a llevar anatomía recién. También puede ser un tema nuevo. Y no es difícil, es fácil. En realidad es fácil en la medida que traten de entender la dinámica en cómo se entiende la caja torácica, ¿no? El tema de hoy día va a ser tórax y pleura, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es la parte del tronco un poco. Para presentarme, soy una cara nueva porque no he editado en todo este enero. Mi nombre es Alonso González y bueno, prácticamente ya estoy de volada en la carrera. Me faltan creo que 10 meses nomás para el internado, así que esta es mi despedida también. Creo que va a ser la última vez que dicte. Y bien, en cuanto al capítulo de tórax, en esta día me corresponde a mí, valga la redundancia, dictar el capítulo de tórax y pleura. ¿Qué exactamente vamos a entender? Y siempre, cuando uno trata de explicar tórax, siempre le meten todo lo que es la dinámica de la jaula torácica, ¿no? Los componentes, el continente, el contenido, los órganos, etc. En este caso, para esta clase, no solamente nos vamos a enfocar primero en la parte de la jaula torácica, ¿no? Que es el continente. Y en la parte de contenido, en una clase aparte, vamos a separar lo que es la cavidad del mediastino medio, donde está el corazón, donde está el pericardio, y en otra clase para pulmones, y otra clase para glándula mamaria. Es decir, esta clase va a tener que ver sobre todo con jaula torácica, con los músculos y con estructuras viscerales que se pueden encontrar además del corazón y del pulmón, que sabemos que son órganos vitales y sin los cuales no podemos vivir. ¿Bien? Entonces, la situación es simple. Antes de explicar las diapos, o mejor dicho, cuando yo hacía estas clases hace 3-4 años acá también, en morfooficio, bueno, este es el tercer curso, ¿no? Desde el primer morfooficio que dictaba, siempre ponía las diapos y yo me he dado cuenta más o menos que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que a veces parece mucha información, a veces, y anatomía en realidad es así, es mucha información, es memorizar, es tener que aprenderse nombres, es tener que aprenderse epónimos, tener que aprenderse inervación. En el caso de neuro, por ejemplo, tener que aprenderse las vías ascendentes, las descendentes, etc., ¿no? Y resulta complicado la primera. Para cualquier persona que lo ve por primera vez, resulta complicado. Entonces, lo que he optado este año, y ya lo he hecho y hasta ahorita tengo buenos resultados, es primero hacer un mapa semántico. Un mapa semántico no, en un tanto, podría decir, una visión general de lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Por eso también aproveché que uno de los organizadores podría instalar esta tablet donde se escribe para poder manejar mejor la dinámica, ¿no? de esta clase. Entonces, lo que nosotros hoy día vamos a dictar es concerniente a tórax, ¿no? ¿Está al revés? Sí, ¿no? No me he dado cuenta, disculpen. Bien, solucionado el primer problema del día, vamos a tocar un poco lo que es el tórax, ¿no? Y bien, disculparán también la letra, pero es solamente una especie de borrador. Si ustedes siguen conmigo el borrador, va a ser más fácil para ustedes entender toda la dinámica que viene después. Entonces, tenemos lo que es el tórax. Vamos a ponerlo en dos partes, ¿no? Lo que es el continente y el contenido, ¿no? Continente y contenido. El continente es lo que nos importa este día de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el continente? Básicamente las estructuras que están rodeando y protegiendo todo lo que está dentro del tórax. ¿Qué vemos primero? Primero la parte ósea. ¿Qué huesos tenemos? Las costillas, ¿no? Primero tenemos las costillas. Listo. ¿Qué más? El esternón. ¿Qué más? Las vértebras también cuentan. En total, ¿cuánto tenemos? 36
¿36 o 37? 37. 37, ¿ya? 37. ¿Por qué? ¿Cuántas costillas tenemos? 12 a cada lado. Total de 24. ¿Cuántas vértebras dorsales tenemos? 12, ¿no? Y el esternón, 1. Aunque el esternón también se dice que es la confluencia de 3 huesos en realidad, pero vamos a tomarlo o vamos a asumir como si fuera 1. ¿Qué más tenemos en continente? ¿Tenemos músculos en la jaula torácica? Claro que lo tenemos. Sobre todo dos importantes, ¿ya? Tenemos los músculos intercostales internos y externos, ¿no? Los intercostales internos y externos, que son los que van a estar en la pared torácica. ¿Hay más? Sí, hay más, pero hay todavía un debate entre si es que algunos merecen ser llamados músculos o simplemente son derivaciones de estos dos. Entonces, continente estamos viendo costillas, esternón, vértebras, músculos, intercostales internos y externos. ¿Qué más tenemos? Un músculo que está abajo, el diafragma, ¿no? El diafragma también. Entonces, tenemos músculos intercostales internos, externos, diafragma. ¿Qué más puede entrar en esa clasificación? También podría entrar los músculos que tenemos en la región dorsal, ¿no? En el dorso. Bien, tenemos, ¿qué más? ¿Será lo único que tenemos? No, también tenemos las capas superficiales que siempre rodean a toda estructura que tenemos en el cuerpo humano. La piel. Piel. Listo. Básicamente eso es todo lo que nosotros entendemos como jaula torácica. ¿Puede haber alguna que otra estructura también? Sí. Pero básicamente es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Y en contenido, ¿qué tenemos en contenido? ¿Qué hay en el tórax? ¿Qué tenemos? El órgano más importante, ¿no? Uno de los más importantes. El que estará solitario este 14. ¿Cuál? El corazón, ¿no? El corazón. Así lo vamos a dibujar. ¿Qué más? Pulmones, ¿no? Pulmones. ¿Qué más? Los vasos. ¿Qué vaso importante, por ejemplo? La aorta. ¿Qué más? Venas, ¿no? Tenemos venas. Tenemos un drenaje venoso. ¿Qué más? ¿Tendremos nervios? ¿Sí o no? Debemos tenerlos, ¿no? ¿O quién piensa que no tiene nervios? Claro, tenemos. Tenemos nervios. ¿Qué más tenemos? Vasos linfáticos, ¿no? El cuerpo tiene que tener un drenaje linfático en todo momento. Entonces, también tenemos drenaje linfático. Vasos linfáticos. ¿Qué más? Tenemos también membranas. Membranas serosas. Ejemplo de membranas serosas. La pleura. Exacto. La pleura. ¿Qué más? ¿El pericardio no será una membrana serosa? Claro, el pericardio también tiene la misma propiedad que la pleura, claro. Pericardio. ¿Qué más tenemos? Un órgano que está bien desarrollado en los niños, ¿no? Hasta la edad de más o menos 10, 11, 12 años, ¿no? Después involuciona. Después prácticamente en la etapa adulta ya desaparece, ¿no? O sea, ustedes ya prácticamente ya no tienen ese órgano. El timo, exacto. El timo. ¿Qué más? ¿Tenemos ganglios linfáticos? ¿Ustedes creen que tenemos ganglios linfáticos por ahí? Claro, se pueden infectar sobre todo cuando tenemos procesos inflamatorios o procesos neoplásicos. Por ejemplo, un carcinoma de pulmón, ¿no? Procesos en los cuales la vía linfática, porque los ganglios linfáticos se conectan con la vía linfática, tienen una vía de diseminación, ¿no? Entonces, también tenemos ganglios linfáticos. ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Hemos dicho corazón, pulmón, aorta, bueno, vasos sanguíneos, nervios,
drenaje venoso, vasos linfáticos, pleura, pericardio, timo, ganglios linfáticos. ¿Tenemos algo más? Esófago, exacto. No hay que olvidarnos de la vía digestiva. Esófago. Bueno, dentro de nervios podemos agregar los nervios intercostales y el nervio vago, ¿no? Y los nervios que van a dar inervación intrínseca a los conductos respiratorios. ¿Qué más? ¿Ahí no más queda? ¿No tendremos nada más? ¿Seguros? ¿No hay nada más? Tráquea, bueno, ya está bien, vamos a poner tráquea, ¿no? Tráquea. Listo. Uy, ya. ¿Algo más? Que se les ocurra, miren. Pulmón, corazón, tráquea, aorta, drenaje venoso, nervios, vasos linfáticos, pleura, pericardio, timo, ganglios linfáticos, esófago. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? Esas membranas serosas que ustedes ven ahí, o que yo he escrito, pleura, pericardio, ¿están secas? ¿Están sueltas? Exacto, tiene un líquido, ¿no? El líquido sirve un tanto como el líquido sinovial, por ejemplo, para evitar o amortiguar ciertos choques, golpes, y al mismo tiempo sirve para que se desplacen las membranas, ¿no? Para que no haya fricción. Recuerden de que en algunas enfermedades este líquido se puede alterar, entonces las membranas al chocarse, todo choque genera fricción, genera trauma. Entonces también tenemos líquidos, ¿no? Líquidos serosos es. Serosos. Bien. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Nada más? Corazón, pulmón, tráquea, aorta. No me van a decir alveolo, ¿no? Drenaje venoso, líquidos serosos, nervios, vasos linfáticos, pleura, pericardio, timo, ganglios linfáticos, esófago. ¿Algo más? ¿Vasos? No, pues está dentro de aorta, ¿no? Aorta o vasos. Hay varios vasos aparte de la aorta, pero lo vamos a agrupar ahí. La cadena linfática. Simpática. Bueno, ya está dentro de nervios, pero ya, bacán. También se agrega, ¿no? Cadena linfática. ¿Qué más? Cadena simpática. ¿Qué más? ¿Riñón? ¿Quién dijo riñón? En fin. ¿Nada más? ¿Eso nomás tiene? ¿Seguros? Ya. No está dentro de la jaula torácica, pero también dentro del capítulo de tórax se considera la glándula mamaria, ¿ya? Está también la glándula mamaria, ¿ya? Entonces, en este pequeño resumen, hemos visto más o menos todo lo que se da a nivel de la jaula torácica, ¿no? Entonces, si yo quisiera dividirlo en dos, para hablar de tórax, tendría que hablar primero del continente y después del contenido, ¿no? Continente, lo que hemos visto, las costillas, las vértebras y el esternón, que forman 37 huesos, ¿no? En total. Tenemos a los músculos intercostales internos, músculos intercostales externos, el diafragma, los músculos del dorso y la piel. Acá también tendríamos que agregar, si queremos ser más exactos todavía, la grasa. ¿Se necesita o no se necesita grasa en el tórax? Claro que se necesita grasa en todo el cuerpo, ¿no? Las mujeres necesitan grasa, de todas maneras, los hombres también. Entonces también nos sirve como una parte de reserva. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar a continente? ¿Se les ocurre algo más? ¿Ah? Nada más. Ya. Ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿La jaula torácica es una jaula como tal? ¿Es una estructura cerrada? No, no es una estructura cerrada. Si yo hablo del tórax como tal, por arriba, ¿con quién se va a estar conectando? ¿Con él? ¿Con el corazón? No, pues, pero ¿con quién? ¿Con él? Parte de hacer la clase también es que ustedes intenten pensar cómo se conecta el cuerpo humano, ¿no?
un error de anatomía y en realidad un error de toda medicina es pensar que las enfermedades son por capítulos. Es más, puse una diapo también en blanco para hablar de enfermedades, porque tienen que saber para qué les va a servir esto, ¿no? Entonces, yo les pregunto, el tórax por arriba, por la parte superior, ¿con quién se conecta? Con el cuello, pues, ¿no? Con el cuello, es una estructura abierta. Con el cuello, ¿ya? Y por abajo, ¿con quién? Con el abdomen, ¿ya? Pero pregunta, si entre el tórax y el abdomen, ¿quién está? El diafragma, ¿no? Listo. Entonces, si el tórax y el abdomen se conectan, pero está el diafragma, pero sabemos que se conectan, ¿no? ¿O son dos cajas separadas? No. ¿Qué me quiere decir eso? Que el diafragma tiene hiatos, tiene agujeros, tiene conexiones. Entonces es un músculo que va a permitir la comunicación entre el tórax y el abdomen. ¿Y por qué? Porque hemodinámicamente las dos estructuras son distintas. ¿Las dos estructuras ustedes creen que manejen la misma presión? Es decir, si yo agarro una pistola y disparo a su compañero del tórax, ¿será lo mismo que disparar en el abdomen? No, las presiones son distintas, ¿no? En el tórax tenemos que tener la presión en un momento negativo y en un momento positivo. ¿Para qué? Para permitir el paso del aire. Por lo tanto, es distinta la presión que se maneja en el tórax como en el abdomen. Si yo, vamos a volver al ejemplo, si yo a alguien le disparo en el tórax y a otra persona le disparo en el corazón, ¿será lo mismo abrir la herida en el tórax que abrir la herida en el abdomen, que diga? No. Está en los mismos protocolos. Cuando uno recibe a un paciente que tiene alguna herida en el abdomen, lo primero que es encontrar el orificio de entrada y después de ello es abrir y tratar de limpiar, ya sea con una laparoscopía o la técnica que tengamos a la mano, ¿no? Gracias. Pero en el tórax no. En el tórax encontramos a alguien con bala, no se les vaya a ocurrir la gran idea de abrir la herida. ¿Qué creen que va a pasar cuando abran la herida? Va a haber una presión negativa que va a hacer que el aire entre al tórax, cosa distinta que no va a pasar en el abdomen. Por lo tanto, manejan presiones distintas. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? ¿Funciona? A ver. Ya. Por lo tanto, manejan presiones distintas, el tórax y el abdomen. Entonces, ¿entendió a lo que quería llegar, no? El tórax es una estructura especial, es una parte especial del cuerpo, porque va a manejar presiones negativas de acuerdo a la respiración, eso lo van a aprender más en fisiología, y va a tener estructuras que de por sí son muy vitales para el cuerpo, ¿no? ¿Qué otra estructura en el cuerpo va a tener tanta protección como 37 huesos rodeándolos a todos? Difícilmente, ¿no? No van a encontrar así nomás, salvo el cerebro quizás, ¿no? O el encéfalo que está dentro de la bóveda craneal. Bien, entonces en la primera parte lo que quiero hacer recalcar son estos de acá, que habíamos dicho que son los huesos, ¿no? Ustedes normalmente, se los comento, ¿no? Cuando nosotros iniciamos Morfofisiología 1, y eso fue el anteaño pasado y el año pasado, siempre comenzamos con el capítulo de miembro superior, miembro inferior, porque queríamos que sepan un poco sobre las articulaciones y músculos, pero nos dimos cuenta de que es también un poco pesado, ¿no? Meterle todos los nombres sabidos y por haber en una sola clase. Entonces, como ustedes no han hecho miembro superior, voy a asumir de que no saben nada de articulaciones. Entonces, lamentablemente, para hablar sobre costillas, esternón y vértebras, tengo que hablar un poco de articulaciones. Vamos a comenzar con una premisa. ¿Estos huesos se mueven? ¿Se mueven o no se mueven? Ustedes cuando contienen respiración, exacto, hay movimientos de la caja torácica, ¿sí o no? Por lo tanto, son articulaciones que se pueden mover, ¿no? Si yo veo las articulaciones desde un lado, voy a tener de tres tipos, ¿ya? Las articulaciones que no se mueven, no se mueven
mueven para nada, o entre comillas, ¿no? Que tienen un movimiento muy, pero muy limitado, que son las sinartrosis. Las articulaciones que tienen movimiento, pero muy pausado, que es un movimiento moderado, las anfiartrosis. Y las articulaciones que se mueven, ¿no? Como por ejemplo el miembro superior, por ejemplo. Las diartrosis. ¿No? Listo. Me permitirán borrar toda esta pequeña parte introductoria, ¿no? ¿Lo puedo borrar? Listo. Si es que se borra esto. Ustedes me dirán, ¿está bien que haga así la clase o solamente les paso la diapo y les explico? ¿O está bien así? Ya, así les gusta, ya, bacán. Entonces, teníamos tres tipos de articulación, disculpen. Las que no se movían, o entre comillas no se mueven porque toda articulación se mueve, o las que tienen movimiento muy pero muy limitado, que son las sinartrosis. Después, las articulaciones que tienen movimiento moderado, lo que se puede mover, ¿no? Las anfiartrosis, por ejemplo, una articulación a nivel del pubis, que se puede mover sobre todo en las mujeres cuando están en gestación, ¿no? Y las articulaciones que sí se mueven para cualquier movimiento, las diartrosis. Ahora, ¿cuántas diartrosis tenemos? Tenemos varias. Tenemos 6. Las diartrosis tenemos 6. Ya, para la persona que me dijo que tenían 6. ¿Qué tenemos primero? Las trocleares. Ya. Las trocleares. ¿Qué más? Solamente vamos a mencionarlas. Las... ¿Disculpa? Exacto, ya. La de silla de montar o encaje recíproco o articulación celar. O sellar también se escribe. ¿Qué más? La enartrósica. No, esa la vamos a dejar al final, ¿ya? Por motivos didácticos lo vamos a dejar al final. La condilia. Una que también se llama pivote, trocoide. Una que tiene superficies planas, la artrodia. Y finalmente la que tiene todos los movimientos habidos y por haber, la enartrosis. ¿Cuántos tipos de enartrosis conocerán? Fácilmente cualquiera me responde, ¿no? Una articulación, la glenohumeral, ¿no? Que es la articulación entre el húmero y la cavidad glenoidea, ¿no? Que puede hacer todos los movimientos. O si no, la articulación entre el fémur y la cavidad cotiloidea, ¿no? También. Pero ¿dónde más puede haber enartrosis? En el oído. Entre el yunque y entre el martillo y el yunque es también una enartrosis. En el pie. Pero eso ya les van a mencionar cuando hablan de miembro inferior. Casualmente yo dicto la clase de miembro inferior también. Bacán. Entonces, en esta clase de tórax, ¿qué es lo que me va a importar? La artrodia. Todos estos nombrecitos que he puesto se basan en algo muy simple. Los nombres, las articulaciones tienen que ver con sus superficies. Por ende, si yo hablo de una artrodia, estoy hablando de articulaciones que son móviles, pero que son superficies planas. Son superficies planas, porque los huesos de la cavidad torácica son eminentemente planos. Salvo quizás las vértebras, que son huesos complejos, pero que las estructuras donde se articulan siguen siendo superficies planas.
No he dicho lisas, he dicho planas nada más. Bien. Entonces, ya, me estoy tratando de forzar de hacer toda la clase primero acá en un borrador y pasar la diapo de manera rápida. Porque creo que si paso la diapo y explico, ustedes se aburren y yo también me aburro. Así que, está bien, ¿no? Ya. Si tienen alguna duda, con todo gusto, normal me pueden interrumpir y podemos conversar un poco sobre su duda. Bien. Primero que nada, quiero hablar sobre las vértebras. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. Bueno, ya, miren, va entre 31 y 33 en total. Pregunté vértebras, no pregunté vértebras dorsales. Y está bien la respuesta. Las vértebras dorsales, ¿cuántas tenemos? 12. 12. Bien. Entonces, si nosotros... Disculparán, yo no sé dibujar muy bien, así que Ya, esta es una vértebra vista, parece C2, ¿no? Parece con sapovisos odontoides. Ya. Vamos a imaginar de que esta es una vértebra torácica vista desde arriba, ¿no? ¿Ustedes han visto vértebras en algún otro momento? No, ¿no? ¿O han visto vértebras en cuello? No, tampoco. Ya, listo. Lo que quiero hacer resaltar acá, vamos a poner dos vistas entonces, ¿ya? Esta es la vista desde la parte superior. Y esta va a ser la vista en lateral. Cuidado. Ya. Bien. Vamos a imaginar, ¿no?, que este es un esbozo de vértebra. No está bien dibujado, pero en fin, yo no soy nunca he sido un buen dibujante. Ya. Lo que tenemos acá es el cuerpo vertebral, ¿no?, que es una estructura ósea rígida. Cuando ustedes van a estudiar las vértebras, le van a decir las diferentes características entre las vértebras cervicales, dorsales, lumbares. Una característica especial de las vértebras dorsales es que su longitud anteroposterior, es decir, la longitud que va de la parte anterior a la parte posterior, es casi igual, casi a la longitud transversal, que va de un lado a otro lado. Por eso es que si ustedes agarran la vértebra dorsal, es una vértebra simétrica, hasta parece simétrica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una vértebra lumbar? En una vértebra lumbar, la longitud transversal es muchísimo más grande a la longitud anteroposterior. Esto en una lumbar, ¿no? Y aparte, en la lumbar, el diámetro o la altura, podría así decirlo, del cuerpo vertebral va a ser más ancho, ¿no? Si esta fuera una dorsal, algo así sería una lumbar. Y si también queremos buscar diferencia con las vértebras cervicales, tenemos que hablar en su parte posterior. Esta parte posterior, esta saliente ósea que tenemos acá, es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa en las vértebras cervicales es bífida, que tiene dos saliencias, es decir, dos cachitos. Sin embargo, en las vértebras dorsales no pasa esto. En las vértebras dorsales solamente tiene una sola saliente única.
No tiene dos prolongaciones adicionales. Entonces, acá tenemos las apófisis transversas, espinales que diga, y acá las dos que salen para los lados, ¿no? Esta de acá y esta de acá, las apófisis transversas. Uniendo las apófisis transversas con el cuerpo tenemos los pedículos, y uniendo las apófisis transversas con las apófisis espinosas tenemos las láminas. Listo. Y este agujero es el agujero vertebral por donde está pasando. ¿Qué pasa por ahí? La médula espinal, ¿no? La médula espinal. La médula espinal con sus meninges, con la dura madre, con XY. Todo lo demás. ¿Qué más? ¿Qué más creen que podemos decir? Podemos decir algunas características, ¿no? Acá entre vértebra y vértebra, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es esto de acá? El disco intervertebral. O disco, bueno, también, intervertebral. Es lo importante. ¿Qué es ese disco al final? Es una porción cartilaginosa, ¿no? Que va cartilaginosa y que va a tener un núcleo pulposo. Si yo veo el disco intervertebral desde la parte desde la parte superior, voy a ver que tiene una capa y un núcleo. Una capa cartilaginosa y un núcleo, ¿no? Este es el núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo al final? Es un rezago de la notocorda que tenemos todos los vertebrados. Es un rezago de la notocorda. Listo. Seguro esto les han mencionado en médula, pero en el capítulo de neuro, pero por si acaso lo menciono acá también. A veces ocurre que este núcleo pulposo se hernia. Cuando se hernia quiere decir que se sale de su posición y puede salir, qué sé yo, podría salir por este lado, ¿no? Entonces, el núcleo pulposo a veces se hernia, sale, y si lo miramos de manera transversal, saldría por acá y estaría presionando ¿a quién? A la médula. Puede ser una causa de patología nerviosa. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Recalcar un dato también adicional acá. Voy a volver a transcribir este dibujo de acá. Siempre se sale. A ver. Voy a transcribir el dibujo para este lado de acá. Si yo tengo el cuerpo, acá tenemos el disco intervertebral, el otro disco, ya. Acá vamos a tener el pedículo, ¿no? Habíamos dicho que el pedículo conectaba la apófisis transversa con el cuerpo. El pedículo en las vértebras dorsales solamente abarca desde la mitad superior hasta el límite superior, es decir, desde acá para acá. Esta es una vértebra dorsal, es decir, el pedículo solamente abarca la mitad superior, ¿ya? Y este es el cuerpo. Y ya por acá estaría la apófisis transversa, después tenemos la lámina y tenemos ya la apófisis espinosa. ¿Se entiende? ¿Qué más veo acá yo? Estos circulitos no los dibujé en vano, lo dibujé porque acá hay superficies articulares. Acá nosotros, aparte del cuerpo vertebral, vamos a tener, y me faltó dibujarlo, ciertas apófisis articulares, ¿no? Como pequeñas apófisis articulares que van a estar sirviendo para la articulación entre vértebra y vértebra, ¿no? Entre vértebra y vértebra. Las apófisis transversas, ojo, no se confundan, las apófisis transversas tienen articulación pero con las costillas, no entre ellas, con las costillas. Las apófisis articulares son las que tienen articulación entre ellas, que son distintas. Y ya que estamos hablando de articulaciones, las articulaciones entre las apófisis transversas, entre las apófisis articulares de las vértebras, ¿qué creen que sea? Artrodias. La mayoría son artrodias, no se hagan bolas, ¿ya? Puede que haya una que otra bibliografía que ponga en duda esto, ¿no? Eso, por ejemplo, era mi duda cuando
hace 2 años, por ejemplo, cuando le enseñábamos a Nato acá, en el capítulo de Tórax, porque el Testut te puede decir una cosa, o el Rubier te puede decir otra cosa. Son textos muy antiguos y muy respetados, pero no viene al caso memorizarse cosas tan exactas que al final no le va a servir de manera práctica. Lo que quiero que resalten es que la superficie de acá es plana y que la articulación es una artrodia. Listo. No tengo nada más que decirles en cuanto a vértebra. Lo que falte de vértebra lo vamos a ver en la diapo, si es que nos alcanza tiempo, ¿no? No se borra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna queja? ¿Alguna sugerencia? Ustedes díganme. Ya, ¿seguimos así o pasamos diapo? Ustedes dirán. Vine preparado para las dos situaciones. Ya, listo. ¿Seguimos haciendo la pizarra o...? No sé, ustedes dirán. Seguimos con la pizarra entonces, ¿no? Ya. ¿Qué otro hueso habíamos visto? La costilla, ¿no? La costilla. Primero mencionar que dentro de las costillas tenemos clases. Tenemos 3 grupos. Las costillas verdaderas, ¿no? Verdaderas. Las costillas falsas. Y las flotantes. Las costillas verdaderas, ¿cuántas son? ¿Y por qué son verdaderas? En orden. Porque no se articulan directamente con el esternón, ¿no? Exacto. Ninguna se articula con el esternón en realidad. Se articulan con el cartílago costal. Entonces, las costillas verdaderas se llaman verdaderas porque tienen un cartílago costal único que va directamente al esternón. Eso es, las 7 primeras. Después tenemos las falsas. ¿Por qué falsas? Porque su cartílago costal se unen, los 3 se unen para llegar hasta el 7º cartílago costal y llegar al esternón, ¿no? En este caso hablaríamos de la costilla 8, 9 y 10. Y después tenemos las costillas flotantes, que son las 11 y la 12. ¿Por qué flotantes? Porque no tienen cartílago costal. ¿Pero serán importantes? Claro que son importantes. A la altura, por ejemplo, de la costilla 11 y de la costilla 11 hasta la costilla 9 en algunos casos, para el lado izquierdo está la posición de en la parte posterior del vaso. ¿Y por qué es importante el vaso? Ya sea por la parte fisiológica, quiero irme a la parte traumatológica. El vaso es el órgano que más se daña en traumatismo de abdomen cerrado. Es decir, en los pacientes que tienen accidentes... ¿Por qué suena así? Ya. ¿Les molesta si hablo así mejor? Porque no sé qué le pasa al micro. Ya, entonces les comentaba. ¿Qué se está diciendo en mi video? El vaso, ya. El vaso. ¿Por qué es importante el vaso? Les dije, la parte fisiológica está bien, esa todos la sabemos, pero quiero irme a la parte traumatológica. El vaso es el órgano más noble en traumatismo de abdomen cerrado. Cuando a ustedes les llega a su emergencia una persona que ha tenido un accidente automovilístico, le han atropellado y le han arrojado 50 metros adelante
no sé, ya sea con una bicicleta o en el auto, y ven que el abdomen está cerrado, pero ven que el paciente está hipotenso, qué sé yo, que está chocado, que está en shock, hay que pensar en traumatismo. Y cuando nosotros vemos que el abdomen está cerrado, ¿cuál es el órgano que tiende a traumatizarse o que tiende a romperse en el abdomen cerrado? El vaso. Y eso ha sido pregunta de residentado, pregunta de NAM, creo. El vaso. ¿Ya? El vaso. ¿Y dónde está la proyección de la posición del vaso? A la altura de la costilla 11 y 12 en el lado izquierdo o derecho. ¿Dónde está el vaso? Izquierdo. En el lado derecho que tenemos, el hígado. Ahora, ¿el hígado también se puede traumatizar? Claro que se puede traumatizar. Pero ahorita quiero resaltar la importancia del vaso ahí. ¿Ya? Para eso es importante. No para que se estén quitando la costilla para mejorar el físico, ¿no? Para eso no es importante. Es importante por la parte de cirugía. Listo. Pregunta. ¿Las costillas tendrán la misma longitud? No, las costillas no tienen la misma longitud. En la parte superior comienzan cortas y después comienzan a alargar su posición. Si yo tuviera que dibujar, y lo voy a hacer porque me sale más a cuenta dibujarlo, una costilla típica, es decir, que sea lo más regular posible, hablaría de más o menos la costilla 3, la costilla 4, la costilla 6. ¿Ya? ¿Cómo la dibujaría? De esta forma, ¿no? Algo así. ¿Ya? Vamos a suponer de que esta es una costilla. Listo. Salud. ¿Qué parte vamos a ver acá? Tenemos la cabeza, ¿no? Es la primera parte. Esta es la parte donde se articula la costilla con el cuerpo vertebral, la cabeza. Luego de eso tenemos como un pequeño bulto, ¿no? Como si fuera una pequeña pancita de embarazada, algo así. Este es el tubérculo. El tubérculo costal. El tubérculo costal, ¿con quién se va a articular? Con la apófisis transversa. Es decir, si yo tuviera que, voy a volver a dibujar, si yo tuviera que hacer el dibujo del cuerpo vertebral de nuevo, básicamente la costilla estaría de esta forma. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver dos articulaciones. La articulación entre el cuerpo de la vértebra y la cabeza, y la articulación entre el tubérculo costal y la apófisis transversas. ¿Qué son estas? Son artrodias. ¿Qué significa que son artrodias? Superficies planas, pero que se mueven, que se deslizan. Porque recuerden, el tórax tiene movimiento. Ahora, entre la cabeza y el tubérculo costal tenemos el cuello. El cuello costal. Y después tenemos ya el cuerpo, ¿no? Otra pregunta. ¿El cuerpo, ven, está rectilíneo? No está rectilíneo, tiene curvaturas, tiene los ángulos. ¿Cuántos ángulos costales tenemos? Tenemos dos, ¿ya? Un ángulo por acá y un ángulo por acá, más o menos, ¿no? No está tan exacto. Ahora, por lógica, si yo tengo dos ángulos costales, ¿cuántas direcciones tiene la costilla? Es como te digo, si una línea tiene dos esquinas, ¿cuántos segmentos tendrá? 3. Entonces, ¿cuántas orientaciones tiene la costilla? 3. ¿Ya?
En la primera va a ser, en la primera parte, ¿cómo está la costilla? Está saliendo, ¿no? Está lateral, pero está yendo para abajo. Ustedes cuando ven una radiografía, ¿cómo ven las costillas? ¿Para alzadas o en descenso? En descenso, ¿no? Por lo tanto, es lateral inferior, la primera dirección. Lateral inferior. Después, cuando ya da su primer ángulo, vamos a poner este el ángulo anterior, el ángulo posterior que diga, y este es el ángulo anterior. Este segmento ya no está yendo para la parte lateral, ahora está yendo para adelante. Entonces, anterior, inferior. ¿No? Exacto, como si fuera una U. Entonces, el último segmento, ¿cómo estará su orientación? Medial, inferior. La costilla siempre va para abajo, ¿ya? La orientación de la costilla siempre va para abajo, para la parte inferior. Nosotros, cuando vemos la radiografía, siempre ustedes van a ver las costillas en descenso, para abajo. Pero algunas personas pueden decir, pero yo he visto radiografías donde las costillas están más o menos horizontales. Puede que estén para abajo, pero en algún momento se ponen horizontales y eso ya parece un tórax patológico. Y sí, es un tórax patológico. Eso se llama, por ejemplo, o es patológico cuando las costillas se horizontalizan. ¿En qué patología? En el asma, sobre todo en el asma. En el asma, el paciente, como va a tener obstrucción de las vías respiratorias, va a necesitar respirar más. Si yo necesito respirar más, ¿qué necesito? Que mi jaula torácica sea más grande. Por ende, necesito que mis costillas se horizontalicen, se pongan más horizontales, para yo tener más espacio y respirar más. ¿Se entiende la lógica, no? Exacto. Para eso me sirve saber que la orientación normal de la costilla es siempre para inferior. Porque cuando la veo horizontal, ya, este paciente, si es un paciente menos de 40 años, puedo sospechar en asma. Porque ningún asma te debuta más allá de los 40 años. O si es un paciente que es más de los 40, 50, 60 años, puedo pensar que es un EPOC, una bronquitis crónica, un enfisema. Enfermedades que le van a enseñar en neumología. ¿Se entendió de la costilla? Listo. Yo creo que vamos a hacer toda la clase así nomás, ¿no? O depende de ustedes, díganme, pues, si no, paso diapos nada más, no hay problema. ¿Alguien tiene hora? Disculpe, no tengo mi celular, lo apagué. ¿Alguien tiene hora? Por favor. 15. Ya, bacán. ¿Sabe qué? Escribiría bacán, pero mejor voy a pasar las diapos. Ya, esto es lo que íbamos a ver, así que ya la jaula torácica es la definición que saqué del Rubier. Siempre me gusta sacar la definición de algún libro clásico tipo el Testud, tipo el Rubier. Se asemeja a un cono hueco, ¿no? Cuyo vértice truncado se comunica con el cuello. Entonces, esta parte ya la hemos visto nosotros. Acá se comunica con el cuello, acá abajo con el abdomen y acá tenemos el músculo diafragma. ¿Listo? Entonces, estos son datos que si desean los pueden aprender, si desean no es tan necesario, pero hay un plano de inclinación de 45 grados, es decir, tampoco es como si fuera un tubo la jaula torácica, ¿no? Posteriormente es convexo y constituye la espalda y dorso. Esa parte es dentro del continente que nosotros mencionamos. Y es el relieve de la columna vertebral y la depresión constante en que inscriben los surcos costovertebrales. Es decir, el dorso tapa las articulaciones entre las costillas y las vértebras. Esta es la dimensión de la jaula torácica. Tenemos las costillas verdaderas, las falsas que ya les expliqué, el tórax cervical que va desde C7 hasta T2. Esto no son las costillas, me estoy refiriendo a las vértebras, ¿ya? ¿Por qué C7? Porque hay algunos casos donde hay una costilla que está supernumeraria, es decir, una costilla que está más arriba de C1, de D1 que diga. Esa costilla, yo por ejemplo la he llegado a ver en el hospital 2 de Mayo,
es la que le llaman la costilla de Eva o costilla numeraria. Es una costilla que está más arriba del tórax. ¿Puede existir? Sí, puede existir. Y yo he visto casos en vivo y en directo de pacientes. Es algo patológico y normalmente se tiende a sacarla, ¿ya? El tórax propiamente dicho es de T8, desde T2 hasta T8. ¿Por qué T8? Porque entre T6 y T8 se encuentra la mayor longitud diametral de la cavidad torácica. Y después el tórax abdominal entre T8 y T12. ¿Por qué entre T8 y T12? Porque a esas alturas se está perfilando, se está proyectando las estructuras que ya están en el abdomen. Por ejemplo, a la altura de T8 ya se ve la sombra del hígado a nivel en la parte derecha. Les había mencionado lo del vaso, ¿no? Entonces, por eso se le llama tórax abdominal. Listo, esta es la parte posterior, estas son las articulaciones que ya habíamos mencionado. Y esto es un poco de la conexión que se ve con el cuello. Ya han hecho cuello, ¿no? Han hecho cuello, ¿no? Ya, entonces para no explicarles estructuras que todavía no conozcan. Estos son las estructuras que están saliendo por encima de la jaula torácica. Ejemplo, la cúspide o el ápice del pulmón. El ápice del pulmón está saliendo por encima de la jaula torácica, es decir, unos cuantos centímetros. Y eso es un gran problema, porque si yo voy a poner una vía en la parte del cuello, a veces por una mala praxis, por una negligencia, yo puedo meter más allá la aguja y voy a perforar el pulmón. El pulmón tiene pleura, la pleura también tiene inervación sensitiva, entonces le voy a causar dolor, le voy a perforar el pulmón y encima le puedo romper un vaso. Por eso es que tienen que tener bastante cuidado cuando pongan acá alguna vía. ¿Qué tenemos? Vemos la vena subclavia, vemos la arteria subclavia. ¿Qué vemos acá de correlación? Con referencia a la primera costilla, esta es la primera costilla, que la vena está adelante de la arteria, y eso básicamente ocurre en todos lados. También, por ejemplo, ocurre en la región poplitea. Siempre la vena va a estar delante de la arteria, a modo de protección. Y vemos después el plexo braquial que está también pasando un poco por encima de la primera costilla. Acá también tenemos vasos linfáticos, ¿ah? Tenemos drenaje linfático. Por acá está pasando la cadena dimensional, la cadena simpática. Y es más, a veces ocurren acá pequeñas tumoraciones, pequeños cánceres que van a tener justa la posición a nivel del ápice del pulmón. Entonces, como son tumores y van a crecer, van a apretar las estructuras del cuello. Entonces, si apretan la arteria, ya no va a haber irrigación, va a haber patología del miembro superior. A veces puede apretar la cadena simpática y puede generar problemas a nivel de la inervación simpática. Y eso se manifiesta como en las triadas de Horner, por ejemplo, ¿no? Patologías que tienen que ver con el sistema simpático. ¿Qué más vemos que está entrando al tórax? La tráquea, ¿no? La primera costilla y la clavícula, listo. Y el esófago, ¿no? Detrás de la tráquea. Pegado al esófago, ¿quiénes también vemos que llegan? Los nervios, mejor dicho, ¿no? Los nervios, los neumogástricos o vagos o como quieren llamarlo. También que está llegando acá, ¿qué nervio? Un nervio que viene desde el cuello. El nervio frénico, que tiene que ver con la inervación del diafragma, listo. Entonces, esta es la división un poco del mediastino, sí. Si yo voy a ver la cavidad un poco dentro del tórax, voy a ver que tengo tres grandes regiones. Una región o dos regiones pulmonares, donde está el pulmón. Y la región que está entre los dos pulmones es lo que llamamos mediastino. A veces la gente se confunde y piensa que mediastino es todo. No, mediastino no es todo. Mediastino es la región que está entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, si yo tengo una vista lateral, voy a dividir en dos el mediastino, ¿no? Este sería todo el mediastino. Acá tenemos el esternón. El esternón no he hablado mucho todavía, pero básicamente importante del esternón. Va a tener tres partes. Va a tener la cabeza, el cuerpo y una apófisis sifoides. Entre la cabeza y el cuerpo tenemos una desviación, tenemos una inclinación adicional. Esto es conocido como el ángulo de Lewis, ¿ya? Este es el diafragma, ¿no? Tenemos el ángulo de Lewis. Y acá tenemos el corazón. Que habíamos dicho que el corazón en un primer momento está conformado el mediastino medio, pero en realidad no es tanto así. El ángulo de Lewis va a dividir en dos partes el mediastino. Esta es la primera costilla. El mediastino que está por encima del ángulo de Lewis
tenemos al mediastino superior. Y todo lo que está abajo es el mediastino inferior. Ahora, el mediastino inferior lo vamos a dividir en tres. El mediastino que está pintado de azul, el mediastino anterior. El mediastino medio, que está conteniendo al corazón y al pericardio. Y el mediastino posterior. Rápidamente, ¿qué tenemos en el mediastino anterior? Las arterias que están viniendo del cuello, ¿no? Por ejemplo, si han hablado de cuello, me pueden decir ramas de la subclavia cuando llegan, ¿no? ¿Cuántas ramas tiene la subclavia? En su primera porción tiene 4 ramas. Una de ellas es la mamaria interna, que está llegando y que está pasando por detrás del esternón a la altura o más o menos en la cavidad del mediastino anterior. Ramas del frénico también está llegando al mediastino anterior. Parte del timo también se prolonga al mediastino anterior. Es decir, pasan estructuras por el mediastino anterior. Y por el mediastino posterior, ¿qué estará pasando? La aorta, el esófago. ¿Qué más? Los vagos. ¿Quién más? La cadena simpática. ¿Quién más? El drenaje linfático. ¿Quién más? El drenaje venoso. Entonces hay bastante, ¿no? Los nervios esplácnicos, que también pasan por ahí. Listo. Estas son las vértebras. Ya les expliqué esto, así que lo voy a pasar rápido. Mencionar acá algo también curioso, ¿no? Claro, es más bonito que mi dibujo, ¿no? Pero lo importante es que se entienda. Acá tenemos el cuerpo vertebral, tenemos la apófisis transversa. Acá tenemos la carilla articular, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? ¿Para la cabeza o el tubérculo? El tubérculo costal. Y acá tenemos para la cabeza, ¿no? Una arriba y una abajo. Ahora, que se entienda esto. 2 vértebras van a tener cada una hemicarilla. Es decir, y lo voy a dibujar para que se comprenda mejor. Yo acá voy a tener el parte del disco intervertebral. Voy a tener acá la otra costilla, ¿no? Hagan a la otra vértebra que diga. Y acá tengo toda la otra hemicarilla articular. Entonces, una vértebra, la vértebra superior tiene la hemicarilla inferior y la vértebra inferior tiene la hemicarilla superior. En todo esto se articula una cabeza costal. En estas dos hemicarillas se articula la cabeza costal. Y después se prolonga para abajo y se articula con la apófisis transversa de la vértebra inferior. Y hace sus curvaturas que ya hemos visto que hace. ¿Se entiende? Listo. ¿En qué vértebras no pasan esto? No pasa esto en las últimas vértebras dorsales. ¿Por qué? Porque las flotantes solamente se articulan con una sola vértebra. ¿Ya? Esto pasa con la mayoría, excepto con las dos últimas. Y acá también vemos, fíjense, ¿qué era esto? Las apófisis articulares. Porque por acá, imagínense, va a aparecer la otra apófisis y se van a estar articulando, ¿no? ¿Qué articulación es? Es una artrodia. Listo. Vean cómo está cambiando la morfología. Esta es la primera vértebra dorsal y cómo es la décima dice, ¿no? Está bien, décima. Cada vez, mientras más va bajando, se va comportando, se va transformando en una vértebra lumbar, ¿no? Estas son características específicas de las vértebras torácicas que ya lo hemos mencionado y algunos datos particulares. Dato particular de la primera, por ejemplo, que la carilla articular superior está completa y la inferior está semicompleta en la primera vértebra dorsal. Y en la décima, por ejemplo, que hay ausencia de la faceta inferior, solamente tiene una sola. Y la décima y la onceava y la doceava, o decimoprimera y decimosegunda, solo presentan una faceta articular, además de carecer de faceta articular en estas apófisis transversas. Es decir, miren, su apófisis transversa no tiene carilla articular. Acá no se articula la costilla. ¿Se entiende? Son datos particulares que lo he agrupado en una diapo para que solamente tengan atención a ello nada más. El resto es normal, como lo hemos explicado. Aparte también hay ligamentos, ¿ah? Me olvidé de mencionar también. Hay ligamentos, por ejemplo. Este es el ligamento costotransverso superior y hay un costotransverso inferior. Ligamentos que conectan ya no con la apófisis transversa de la vértebra inferior, sino con la apófisis transversa de la vértebra superior. ¿Se dan cuenta? Va para arriba.
Y estas son las referencias vertebrales, ¿ya? Estas son las vértebras cardíacas. ¿Por qué cardíacas? Porque acá se proyecta el corazón. Estamos hablando de las vértebras torácicas 5, 6, 7 y 8. También llamadas, ya, si le quieren poner epónimos, porque hace tiempo también que no usa epónimos, se le llaman las vértebras cardíacas de Giacomini. No se memoricen tanto el epónimo, solamente memorícense que la proyección del corazón es en T5, T6, T7 y T8. Porque aparte de Giacomini también se utiliza para otra nomenclatura. Hay una vena safena accesoria de Giacomini a nivel de la estrella de Scarpa, a nivel del muslo, ¿ya? Y los hiatos diafragmáticos, que habíamos dicho que la cavidad torácica maneja distintas presiones distintas a la cavidad abdominal. Por ende, va a tener comunicación por medio de hiatos. ¿Cuántas referencias debo tener? 4, principalmente. La T8, ¿por qué? Porque es el drenaje de la vena cingos mayor a la cingos menor, eso lo vamos a ver en drenaje ahorita. Y es porque la vena cava inferior ¿entra o sale de la cavidad torácica? ¿Entra o sale? Entra. La vena cava inferior entra a la cavidad torácica a la altura de T8. Acá tenemos a T8. Disculpen, acá tenemos a T8. T10, porque es el hiato esofágico, por donde está pasando el esófago de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Y es por ende, más o menos, si el hiato esofágico es T10, a la altura de T11, y esto lo van a ver como esófago, bueno, justamente termina el esófago, va a ser la parte del esófago abdominal. Es decir, el esófago no es enteramente torácico, va a haber una parte del esófago abdominal. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante? Por una razón muy simple. Porque cuando ustedes ven el tubo digestivo, y esto creo que es biología general, ni siquiera creo que es parte de esta misma admisión de cualquier universidad, las cavidades digestivas siempre van a tener 4 capas, ¿no? Submucosa, mucosa, muscular y serosa, ¿no? Ya pues, es la parte digestiva. Pero a nivel del tórax, el esófago no tiene serosa. El esófago no tiene serosa. Y en la parte abdominal, el esófago sí tiene serosa. Entonces el esófago cambia de morfología. ¿Por qué me importa saber que el esófago cambia de morfología? Por el cáncer. ¿Qué creen? ¿Será más fácil que un cáncer se disemine cuando hay una capa que lo rodea, que lo protege, ¿no? Que es la serosa. ¿Será más fácil o difícil? O que acá, que no tiene nada, no tiene serosa. Acá será más fácil, ¿no? Porque si no tiene serosa, no tiene una capa que proteja el esófago. Por ende, el cáncer va a ser más rápido que salga y se disemine. Por eso me importa saber que hay un esófago torácico y hay un esófago abdominal. ¿Ya? Listo. Y T12, el hiato aórtico, por donde está saliendo o entrando. Saliendo de la cavidad torácica, la arteria aorta. Y ya se transforma en aorta. De aorta torácica se transforma en aorta abdominal, ¿no? Listo. Este es el esternón, básicamente ya hemos dicho. Esta es una animación que me gusta poner. Así que vamos a ir. Ustedes ya han hecho cuello, así que deben responderme o deben saber orientarse en estas estructuras, ¿ya? ¿Me permiten sentarme? Ya. Listo. Entonces tenemos el esternón, tenemos el manubrio o cabeza, el cuerpo y la apófisis sifoides. Hasta ahí todo bien, ¿no? Listo. Tenemos la escotadura yugular, por donde más o menos se proyectan los vasos yugulares, las venas yugulares. Tenemos la escotadura clavicular, donde se está articulando el manubrio y el esternón. ¿Con quién? Con la clavícula. ¿Y qué articulación será? Es una articulación en silla de montar o encaje recíproco, porque se mueve. Ambas se articulan recíprocamente, valga la redundancia, y permiten movimientos del miembro superior, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estira el brazo para arriba, hay un movimiento entre la clavícula y el manubrio del esternón. Tenemos la primera escotadura costal. No porque se articule con la costilla, sino porque se articule con el cartílago costal. Y fíjense, tenemos la segunda escotadura costal, que es importante, porque está justo en el límite entre el manubrio y el cuerpo.
¿Ustedes creen que es importante eso en clínica? ¿Por qué? Exacto, porque me permite encontrar el ángulo de Lewis. Sobre todo en quién, en pacientes gordos, pues, ¿no? Pacientes diabéticos que tienen mucho tejido adiposo, entonces es difícil saber si ya estoy en cuello o ya entré al mediastino inferior, ¿no? Yo quiero hacer una punción, quiero hacer una toracocentesis, que ya le explicaré después cuál es, pero no sé exactamente dónde estoy ubicado. Entonces, ¿qué hago? Agarro y trato de encontrar la escotadura yugular. Después encuentro y ya sé que estoy en el manubrio, ¿no? Entonces, en algún momento, siguiendo mi dedo, voy a sentir el ángulo, el cambio de dirección. Entonces digo, ya, acá estoy sintiendo que el hueso se está poniendo más vertical, ¿no? Entonces siento de que ahí es el ángulo de Lewis. Entonces estoy a la altura de la segunda costilla. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, ya. Esta es la quinta costilla, por acá está el quinto espacio intercostal, ya, pa, meto la aguja. Y hago la operación, hago el procedimiento indicado. Entonces, ¿sirve o no sirve? Claro que sirve, ¿no? Tenemos las 3, 4, 5 que no nos importa. Y la séptima que también está más o menos en el límite entre el cuerpo y la apófisis sifoides, ¿ya? La apófisis sifoide a veces puede que esté, a veces puede que no esté, no es completamente constante. Ahora, como es hueso, como es parte de hueso y como hablaron también en cabeza, los huesos tienen que relación con músculos. Entonces, en la parte del manubrio, esta es la cara anterior, valga la redundancia. Esta es la cara anterior. Yo estoy viendo por delante el esternón. Tenemos la escotadura, tenemos la inserción en el manubrio, en la parte superior, de un músculo, del músculo esternocleido mastoideo. Luego tenemos la inserción del pectoral mayor. El pectoral mayor tiene inserción en la cara anterior del manubrio y del cuerpo del esternón, y también en la cara anterior de las 6 primeras costillas. Las 6 primeras costillas. Y se va al borde lateral de la corredera bicipital del húmero. Ese es el pectoral mayor. Y el pectoral menor está en la inserción entre la tercera, cuarta y quinta costilla. La cara anterior, ¿no? Pero acá en el esternón no tiene inserción. Y tenemos la inserción de otro músculo por delante de la apófisis sifoides. El músculo recto del abdomen. El recto anterior del abdomen, que son los músculos que van en forma de tira y van desde la apófisis sifoides hasta abajo, hasta el pubis. Solamente que, ¿qué pasa con este músculo? Este músculo tiene pequeñas intersecciones tendinosas. Entonces, cuando uno hace ejercicio, no sé, se mete al gym, ¿no? Como ustedes, me imagino, se meterá una rutina de 50, 100, 200 abdominales y toman su Herbalife. Entonces hacen la finta, ¿no?, de que están haciendo dieta, hacen la finta que están poniendo fitness, así se dice, ¿no? Y se forman los llamados coquitos. Esos coquitos son las metámeras, pero no es más que otra cosa que el adelgazamiento del tejido celular subcutáneo, y ahora se notan las metámeras, ¿no? Esas son las metámeras, ¿ya? Son las metámeras. Vamos a voltear el esternón y vamos a verlo por la parte posterior. Acá tenemos el esterno ioideo y el esterno tiroideo. ¿Por qué será importante el esterno ioideo y esterno tiroideo? ¿Qué forman esos músculos? ¿Saben? ¿Les han dicho? ¿Hicieron esa parte en cuello? No, creo que no. Exacto. ¿Rombo de qué? De la traqueotomía. Traqueotomía. Listo. Y acá tenemos un músculo que también se inserta en las costillas 3, 4 y 5, pero en la parte, hasta en la sexta, pero en la parte posterior. Es uno pequeño, es el músculo triangular del esternón, que prácticamente no tiene ninguna función que digamos importante. Y en la apófisis sifoides, pero por la parte posterior se inserta otro músculo. ¿Quién? El diafragma. El diafragma también tiene inserción en la parte posterior. Las costillas, que ya lo dijimos, ya habíamos dicho esto ya, entonces lo paso rápido. Se dan cuenta que es más rápido cuando les explico que pasar en la diapo. Y esta es la primera costilla. ¿Por qué tengo que pasar la primera costilla acá? Porque la primera costilla va a tener dos surcos.
Habíamos visto, ¿no? ¿Quién está adelante? La vena subclavia. ¿Y quién está detrás? La arteria subclavia. Entonces va a haber un surco para la arteria y un surco para la vena subclavia. Y entre ambos, ¿quién va a estar? Un tubérculo para el escaleno anterior. El escaleno anterior está delante de la arteria subclavia. Es decir, si yo quiero hacer un orden de adelante hacia atrás, ¿a quién voy a encontrar primero? La vena, el músculo escaleno anterior, la arteria, y detrás de la arteria, ¿quién estará? El plexo braquial. El plexo braquial está detrás de la arteria. Acá no deja marca, pero está detrás de la arteria. Y después del plexo braquial, ¿quién viene? El escaleno medio. Y después el escaleno posterior. Ese es el orden. ¿Se entiende? Listo. Por ahí pasa y se acabó la historia. Estas son las costillas, que ya no tengo por qué explicarles. Estas son las articulaciones, que ya también les expliqué. Y esta es la costilla de Eva. ¿Se dan cuenta? Puede ocurrir que hay pacientes que tengan esa costilla. No sé si es doloroso porque yo no la tengo, pero si alguna vez se encuentra algún paciente que tenga esta costilla, le preguntan, ¿no? Yo cometí el error de no preguntarle. En fin. Ya esto es un poco sobre las proyecciones torácicas. El tórax tiene líneas. ¿Tiene líneas para qué? Nosotros en el área médica le hemos puesto líneas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas líneas uno se va a tener una idea de las proyecciones de los distintos órganos y también porque queremos ubicarnos, ¿no? Ustedes, cuando... ¿Alguno de ustedes tiene estetoscopio? Ya están comprando su estetoscopio ya. ¿En qué año de la carrera están? Primer año, ¿no? Más o menos, primer año, segundo año. Ya, pues cuando yo me compré mi estetoscopio cuando estaba en tercer año y comenzaba a ocultar. Entonces normalmente cuando uno escucha el pulmón, escucha los sonidos del pulmón, del corazón, los latidos, necesita ubicarse en estas líneas, ¿no? En esta línea se va a tener en cuenta para los focos cardíacos, donde yo voy a poder escuchar los sonidos cardíacos, ¿no? Las distintas estructuras. Por estas líneas yo también voy a poder ubicarme para poder escuchar diversas partes, diversos lóbulos del pulmón. ¿Por qué me sirve saber o diferenciar que estoy ocultando el pulmón de la parte superior, de la parte inferior? ¿Por qué me servirá a mí? Porque hay patologías que tienden a ubicarse en una parte específica del pulmón. Ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis le encanta estar en el ápice. Le encanta estar en el ápice. Pero la tuberculosis adulta, yo ahorita que estoy llevando pediatría les comento, la tuberculosis infantil está abajo, le gusta estar en el lóbulo inferior. Entonces, tienen que saber esto también. Tienen que saber estas estructuras de acá. Esta topografía, ¿no? Entonces, voy a pasar esto rápido porque no me gusta enseñarlo así. Esto solamente para dinámica. Bien, esta es una foto de un organizador del curso. Entonces, vamos a tener la misma línea media. No, ¿qué va a ser de ese gordo? La línea media anterior, que va a estar dividiendo en dos el de esternón, ¿no? Y una línea que va a estar en la parte lateral del borde del esternón. Se llamará línea esternal lateral. Línea media anterior, línea esternal lateral. Hasta ahí todos me siguen, ¿no? Listo. Quiero primero mencionar esta línea de acá, la de verde. ¿Ven la de verde? Es la línea medio clavicular. Si es la línea medio clavicular, ¿en dónde estará? En el punto medio de la clavícula. Exacto. Y también es importante porque más allá, un poquito más allá de la línea medio clavicular, un poquito más lateral de la línea medio clavicular está la unión entre el tercio medio y el tercio lateral de la clavícula, que es justo donde se da la mayoría de fracturas de clavícula. ¿Ya? Y la mitad de distancia entre la línea esternal lateral y la línea medio clavicular es la línea roja, la línea paraesternal. ¿Ya? Entonces volvamos a repetirlo. Línea media anterior a la mitad del esternón. Línea esternal lateral, la que se encuentra en el borde lateral del esternón. Línea medio clavicular, la que se encuentra en el punto medio clavicular. Y la mitad entre ambas, la línea paraesternal. Listo. Después tenemos la línea que está cruzando, en este caso la tetilla del paciente varón, en el caso de la mujer el pezón,
que es la línea mamaria. ¿Ya? Listo. Fácil estas 5, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil o fácil? Parece fácil y es fácil, ¿no? Las líneas axilares o laterales tiene que ver con la axila. Tenemos dos líneas primero, la línea anterior y la línea posterior. Y entre ambas, la línea media. Eso tiene que ver con la parte lateral del tórax. No voy a ahondar mucho en ello, pero ya que no han hecho miembro superior todavía, valga la redundancia, ustedes ven un borde de acá, ¿no? Ven como una pequeña saliente cuando ustedes alzan la mano y ven, se tocan el hueco de la axila, ven como estas dos estructuras, como si fuera un hueco y ven dos paredes. Esta es la pared anterior y la pared posterior. La pared anterior, ¿quién lo está determinando? El pectoral mayor. El pectoral mayor y el pectoral menor, los dos. Y la pared posterior le está determinando tres músculos que vienen de la parte del dorso. El dorsal ancho, el músculo subescapular y el redondo mayor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor en miembro superior. Y esta es la parte de la topografía torácica en la parte posterior. Fíjense, tenemos la línea media posterior. Teníamos una línea media anterior, debemos tener una línea media posterior, ¿no? Y fíjense, también tenemos una línea paravertebral. ¿Se dan cuenta? Acá creo que puse paraesternal. Es distinto. Una es la línea paraesternal y otra es la línea paravertebral. La línea paravertebral sería como una línea vertebral lateral, pues, ¿no? Sin embargo, el borde de referencia va a ser las apófisis transversas. ¿Se dan cuenta? Básicamente es justo, miren, en la articulación entre el tubérculo costal y las apófisis transversas. ¿Que son? ¿Qué tipo de articulaciones? Artrodias. Y una línea más. La línea media escapular, que está pasando justo en el vértice inferior del triángulo de la escápula, ¿no? Esta es la escápula o el omóplato. Y en el vértice inferior está pasando justo la línea media escapular. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué debería yo saber líneas posteriores, anteriores? Un poco es lo que les comenté de la ocultación, pero es también para que no se equivoquen en la técnica de ocultar. Por ejemplo, ahora los nuevos chicos que están entrando al hospital, los de tercer, cuarto año, que recién por primera vez en su vida están utilizando bien el estetoscopio, auscultan acá. Yo les pregunto, ¿acá ustedes escucharán el pulmón? ¿Quién va a escuchar acá el pulmón? Pues no, en la vida. ¿Dónde creen que debería yo ocultar el pulmón? Acá. Acá. Acá yo tengo más probabilidad de escuchar los sonidos pulmonares, de escuchar un crépito, de escuchar un soplo, de escuchar, qué sé yo, cualquiera de los tantos sonidos que tiene el pulmón. Entonces, moraleja, y que les quede para hoy día y para toda su vida, nunca ausculten a un paciente detrás del omóplato, ¿ya? Se van a ganar el odio de su paciente porque van a escuchar algo que en realidad no es. O sea, el paciente, por ejemplo, si tiene tuberculosis, tiene un soplo tubárico, y ustedes le escuchan acá, no tienes nada, normal. Así está tosiendo, con sangre, con vómita, todo, normal, no he escuchado nada. Tengan cuidado ahí. Es cuestión de tener técnica y tener sentido común. Si está el omóplato ahí, no vas a escuchar nada. Por eso, tienes que palpar al paciente, más o menos saber dónde está la escápula, allá. Entonces, si estas son las vértebras, porque las vértebras se pueden sentir, ¿no? Un poco, sus apófisis transversas. Más o menos yo calculo ya, por acá están terminando las vértebras, ya, por acá puedo ocultar. Y comienza a auscultar. Nunca se olviden de examinar a su paciente. Porque, es cierto, las patologías, la medicina te puede dar un montón de exámenes, ¿no? Sí, cualquier cantidad de exámenes, pero nunca va a haber mejor diagnóstico que el diagnóstico clínico. Y eso solamente lo tenemos los seres humanos. Si no, una máquina podría ser médico, ¿no? Listo. Ahora quiero hacer Me expandió demasiado, pero no sé si es que ustedes se han aburrido o no se han aburrido. Ustedes dirán. ¿Seguimos así o normal? Porque quería hacer una diapo de patologías, porque creo que, o es una visión personal mía, ¿no? Yo creo que si explicas anatomía
A mí también me gusta Nato, es bastante bacano, un rompecabezas todo esto, pero tienes que saber para qué lo usas. Entonces, puedo hacer una diapo de hablar de patologías unos 15 minutos, quizás normal. Ya, miren, ¿ah? Entonces, si vienen los organizadores y me dicen, no, ya tu tiempo se acabó, normal, sigo. Ya, bacán. Sí, porque no vienen todavía. Entonces, yo quería hablar un poco sobre las patologías, ¿no? Ya. ¿Qué patologías? ¿Cuándo yo puedo ver un abdomen deformado? Por ejemplo, ¿qué ejemplo de abdomen deformado ustedes han escuchado? El pectum, ¿no? Pectum excavatum. El pectum excavatum, ¿no? Que puede ser por traumatismo o puede ser por alguna, por ejemplo, alguna patología cromosomal. Ejemplo, el Turner. El Turner tiene a veces pectum excavatum. ¿Qué otra patología podríamos tener que deforme la jaula torácica? Les mencioné el asma también. El asma puede, el asma con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede también complicar, la forma en la que se está diseñando el abdomen. ¿Ustedes creen que la jaula torácica de una persona normal será la misma que de un paciente con asma desde los 5 o 6 años? No, tiende a ser un poquito más horizontalizada, ¿no? Las costillas tienden a ser un poquito más elevadas. Hay patologías también que no tienen que ver con los huesos de por sí, con la forma, sino tienen que ver con los movimientos, las articulaciones. Un ejemplo, ¿no? Hay enfermedades reumatológicas. A la cabeza, la espondilitis anquilosante, que es una artropatía. Cuando yo diga artropatía, tiene que ver con una patología de la articulación en la cual las articulaciones no se pueden mover mucho. Es más, no hay movimiento de la jaula torácica y no hay movimiento también del dorso de las vértebras entre sí, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Y da también la casualidad de que las enfermedades reumatológicas, cuando llega reumatología tiene que ver de articulación, las enfermedades reumatológicas se relacionan con las pulmonares, pero a veces uno ve al paciente y se le muere porque no sabe asociar esto, ¿no? Porque una enfermedad reumatológica te puede dar patología donde sea, no se te ocurre que pueda ocurrir también en el tórax, no se te ocurre que pueda también provocar una rigidez del tórax que no puede respirar bien y el paciente tiene que respirar más rápido. ¿No se han dado cuenta? Si yo no puedo expandir mi jaula torácica, el paciente va a tener que respirar más rápido. Si respira más rápido, va a tener que botar más CO2. Si yo boto más CO2, el CO2 es un ácido. Lo que estoy provocando yo, una alcalosis respiratoria. Todo por tener una patología que no permite expandir el tórax. O sea, estoy uniendo ahí reumato, anato y fisio. Más o menos eso es el pensamiento que quiero que ustedes tengan. Que los procesos mecánicos de anatomía tienen que ver con los procesos fisiológicos que podemos ver en todas las enfermedades, ¿no? Ahora, también puede haber procesos infecciosos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con la pleura, pero eso quizás lo explique después, ¿ya? Lo voy a explicar después porque prefiero mejor ahorita enfocarme en arterias. ¿Hasta ahí han entendido? No hay duda, ¿no? Ya les había comentado, si tienen alguna duda, con todo gusto la podemos debatir, la podemos contestar. Si está también dentro de mis posibilidades contestarla. Bien, la irrigación de la jaula torácica. Tengo que recordar un poco de que cuando nace la aorta, va a dar algunas ramas, ¿no? Va a dar el tronco braquicefálico en el lado derecho, que va a dar origen a la subclavia derecha y a la carótida común. En el lado izquierdo está naciendo la carótida común de frente y la subclavia de frente. Ese es el arco aórtico. Y fíjense, las primeras ramas, o una de las primeras ramas, porque ya se darán cuenta de que no son exactamente las primeras ramas, son las arterias coronarias. Las coronarias derecha e izquierda que tienen que ver con la irrigación propia del corazón. Eso lo van a ver en corazón, ¿ya? Lo que a nosotros nos preocupa es la irrigación de la jaula torácica, que tiene que ver con la aorta descendente. ¿Y qué sucede con la aorta descendente? Que la aorta descendente va a dar sus ramas. Es decir, cuando ya haya dado el callado aórtico, va a dar una rama por un lado y así sucesivamente.
que va a estar pasando por los espacios intercostales, ¿no? Tenemos más o menos 24 arterias intercostales, para un lado, para el otro lado. Ahora, si yo quiero ser más exacto, si quiero ser pero bien exacto, estas arterias intercostales son arterias intercostales anteriores o posteriores. Estamos hablando de la aorta abdominal, de la aorta torácica, disculpen. ¿Dónde está la aorta torácica? En el mediastino posterior. Entonces son intercostales posteriores, ¿no? Entonces, si ustedes piensan la lógica, si hay intercostales posteriores, debe haber intercostales anteriores, ¿no? ¿Qué arteria se les ocurra que pueda dar intercostales anteriores? Una arteria que esté pasando por el mediastino anterior. La mamaria interna, ¿no? La mamaria interna da las intercostales anteriores. Entonces, estas arterias llegan a cruzarse, llegan a encontrarse y se anastomosan. Y se forma un circuito. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final termina siendo un circuito arterial. ¿Ya? Eso es lo importante. Listo. No quiero echar ahondar más. Y con el drenaje venoso, algo parecido pasa. Acá hay que dividirlos en dos partes. El lado principal, que es el lado derecho, y el lado izquierdo. Primero que nada mencionar, en el lado derecho vamos a tener, ¿se dan cuenta? Todas las ramas ahí, 10, son más ramas, son hasta 12 ramas. O puede variar, porque las venas sí varían bastante. Todas se unen en un solo tronco. Ese se llama la vena ácigos mayor. La vena ácigos mayor sube y llega hasta la vena cava superior, la cual da a la aurícula derecha. Ahí se acabó. Sin embargo, la primera rama, la primera vena intercostal está llegando al tronco brachiocefálico. ¿Se dan cuenta? Lo voy a resaltar acá. Todas estas ramas están formando la vena ácigos mayor, que está llegando a la vena cava superior, que está llegando a la aurícula. ¿Qué aurícula? Esta es la aurícula derecha. Pero esta de acá, la primera, no está llegando, no está formando la vena ácido, sino está llegando al tronco braquicefálico. Para el otro lado, todas las ramas, es decir, las ramas que están por acá, van a formar otra vena. Esa va a ser la vena hemiácigos. Si esta es la vena ácigos, esta será la vena hemiácigos. Y la vena hemiácigos va a drenar acá, a la vena ácigos mayor. ¿Dónde? Y eso está en la diapo en que puse las referencias vertebrales. ¿Dónde? A la altura de T8. ¿Y qué más pasaba en T8? Estaba entrando la vena cava superior del abdomen. La vena cava superior, la vena cava inferior que diga, estaba entrando desde el abdomen hasta la cavidad torácica. Listo. Sin embargo, las tres primeras, acá solamente era la primera, acá las tres primeras están entrando al tronco innominado, ¿no? No es el tronco brachiocefálico, sí es el tronco innominado. Y al final todas estas llegan a la aurícula derecha. Con eso no hay tanto roche, no hay tanto problema, ¿no? Eso lo puede ver en sus diapos. Aquí está. ¿Se dan cuenta? La comunicación entre la vena hemiácigos con la vena ácigos mayor, que está en el lado derecho, se da a la altura de T8. A la altura donde está entrando la vena cava inferior de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. ¿Qué más es T8 importante? Las vértebras cardíacas, ¿no? Las vértebras que dan la proyección del corazón. T5, T6, T7 y T8. Las vértebras cardíacas o vértebras cardíacas de Giacomini. Y esta es la inervación torácica, que son ramas que parten de la médula espinal, ¿no? Son ramas intercostales que representan anteriores y posteriores. Entre comillas anteriores, si no es que el nervio dorsal
cuando nace y va para el espacio intercostal, se divide en tres ramas, ¿no? La rama motora, la rama subcostal y la rama cutánea, que dan inervación motora y sensitiva. Pero no solamente a los músculos que están acá. ¿Ven ustedes los músculos que están acá, los intercostales? Ya, no solamente da inervación ahí, sino también da inervación a las estructuras pegadas a los músculos. Ejemplo, la pleura. La pleura vamos a ver que tiene dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal es la que está pegada a la pared torácica y es la que tiene inervación sensitiva. Y es la capa que duele cuando te disparan, ¿no? Bueno, no me han disparado a mí nunca, ¿no? Pero si en algún momento les disparan a ustedes y están tirados desangrándose, acuérdense que si les duele algo es por la pleura parietal, ¿no? No es por otra cosa también. En fin, estos nervios se prolongan. De T1 a T2 a T7 van a llegar a toda la jaula torácica. Pero desde T8 a T10, acuérdense, más o menos de T8 comenzaba la jaula torácica abdominal, ¿no? Les había dicho, ¿no? Porque estaban las proyecciones de los órganos abdominales. Entonces, la inervación sensitiva, que ya prácticamente a esa altura están las estructuras del abdomen, va de T8 a T10, el hemiabdomen superior, y de T11 a T12 el hemiabdomen inferior. Al final, la inervación sensitiva de la pared abdominal también tiene a cargo los nervios de los espacios intercostales. ¿Ya? Este es el ejemplo nada más. Y fíjense, acá lo que les había dicho, que de la mamaria interna están saliendo también las arterias intercostales anteriores, pues, ¿no? Ahora, pregunta. Ahorita ustedes están viendo esto, ¿no? Si yo veo las costillas, va a ser de esta forma, ¿no? Tenemos a la costilla de un lado, la costilla inferior, y tenemos el espacio intercostal, y tenemos la vena intercostal, la arteria y el nervio. El van intercostal. Pregunta, si yo quiero hacer una punción a mi paciente, ¿no? Tengo que sacarle un líquido pleural, tengo que sacarle, no sé, o tengo que hacer una pericardiocentesis, tengo que sacar líquido del pericardio. ¿Alguno de ustedes por dónde creen que se debería hacer la punción? ¿Por arriba o por debajo de la costilla? Cerca, ¿no? A ver, quizás alguien ha dicho inferior porque yo asumo que era porque quiere llegar a la arteria o quiere llegar a la vena. Pero no, pues. Para eso tenemos la vía central, para eso tenemos una tremenda... Si ustedes han llegado a ver el cadáver humano o algún cadáver, tenemos una tremenda vena subclavia ahí con la cual se puede meter un catéter de vía central. Así que al final no es necesario tener que hacer estas funciones. Aparte, estos vasos son muy pequeños. O sea, tendrías que tener una precisión, no sé, cirujano plástico para hacerlo, ¿no? Y en el internado donde ustedes lo van a hacer, obviamente no van a tener esa destreza aún. Así que, no, pues. Por el borde superior. Por el borde superior se hacen todas las intervenciones. Y esto es importante, ¿ah? Porque cuando se hace cirugía abdominal, a veces se dejan los drenes. Los drenes son estructuras, es decir, es una cirugía, ¿no? La cirugía de por sí, si yo meto las manos, así esté salvando al paciente, es un proceso irritativo, porque estoy metiendo las manos donde no debería entrar nada, si la cavidad abdominal es una cavidad cerrada. Entonces, como yo voy a manejar estructuras dentro de la cirugía, estoy irritando las cosas, estoy irritando las vísceras, estoy irritando las mucosas. Yo salgo de la cirugía y ¿qué pasa? Se genera la inflamación. Si se genera la inflamación, se genera segregación de líquidos, ¿no? Entonces, por el producto de la inflamación. Entonces, ¿yo qué pienso? Si se va a segregar líquidos, yo me voy a causar problemas si es que dejo haciendo mal la operación. Entonces, le dejo un dren, que es como un pequeño tubito, por el cual dejo comunicado esa porción, ¿no? Esa porción donde yo he operado, para que todo el líquido por ósmosis, qué sé yo, pase, ¿no? Se absorba por ese tubito y salga afuera. Esos son los famosos drenes, ¿ya? Los drenes que se le ponen a los pacientes, sobre todo los pacientes que son operados de vesícula, los pacientes que son operados de hígado. ¿Y por qué tiene que ver con la pared torácica? Porque ya les dije, a la altura de T8 ya comienzan las estructuras abdominales, ¿no? Bien,
¿Qué sucede si yo dejo el dren por debajo de la costilla? El paciente comienza a sangrar. Y yo, todo idiota, voy a pensar de que es por algo de la operación. Y no, no es por la operación, es porque estoy dejando el dren debajo de la costilla y no me he dado cuenta. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, todas las cosas que les comento, siempre les he tratado de explicar con una aplicación clínica. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué vale la pena memorizarse o aprenderse esto, no? Les comento, ¿no? Ya por las cosas que he visto en el hospital y todas las cosas que uno se ha ganado, ¿no? Las paredes del abdomen, solamente quiero que sepan de que hay una pared anterior, inferior y posterior. Básicamente la pared anterior tiene que ver con los músculos que están en la parte, valga la redundancia, anterior de la jaula torácica, ¿no? Los que se insertan. Ya hemos visto, ya hemos hablado de dos, el pectoral mayor y el pectoral menor. Pero ¿quién más va a estar? Van a estar también los intercostales. En la pared anterior y un tanto lateral, los intercostales. En la pared inferior, el diafragma. El diafragma yo lo he separado y lo voy a querer explicar de una manera más completa en la clase que es de mediastino. Yo dicto la clase de mediastino anterior y posterior. Así que ahí quiero colocar el diafragma. Que no se malentienda la palabra. Y en la parte posterior los músculos de la pared dorsal. Bien, si yo quiero hablar los músculos de la pared anterior, tenemos que agruparlos en grupos. El grupo superficial, donde están los dos pectorales, pectoral mayor y pectoral menor. No voy a ahondar en ello porque eso también se toca en miembro superior. Pectoral mayor, vimos su inserción en la cara anterior del cuerpo y el manubrio del esternón. Y en la cara anterior de las 6 primeras costillas. ¿Ya? Y se inserta en el labio lateral de la corredera bicipital. Ahí no hay problema. El pectoral menor no se inserta en el esternón, pero sí se inserta en la costilla 3, 4 y 5. ¿Ya? 3, 4 y 5. ¿Ya? Eso lo van a ver ya y se inserta, bueno, si quieren saber, en la apófisis coracoides. Después tenemos el grupo intercostal, donde está el intercostal extremo, el intercostal medio, externo, medio e interno. Pero el medio, en algunas bibliografías, dicen de que es una derivación del interno o es derivación del externo. Así que esto está en debate hasta ahorita. Yo diría, para ser más justo, de que podría ser una variante, de que algunas personas lo tienen y otras no lo tienen. O al menos en los pectos que yo he disecado, no he encontrado los intercostales medios. ¿Ya? Entonces, intercostal externo, intercostal interno. Y finalmente el grupo profundo, el que vimos, ¿no? El músculo triangular esternón, que era un músculo pequeño que se articulaba en las costillas 3, 4, 5 y 6 y que prácticamente no tiene acción importante. Estos son los pectorales, que lo voy a pasar rápido. Estos son un tanto la orientación, estos son los llamados supracostales, que son músculos que van de la apófisis transversa, está en la pared posterior, no lo he mencionado, pero van desde la unión entre la apófisis transversa con el tubérculo costal y van para el lado inferior o para la costilla inferior inmediata, ¿no? Inervan los músculos intercostales. Y estos son los infracostales, supracostales e infracostales. No quiero detallar mucho en ello, eso lo pueden leer, porque quiero que se entienda el sentido de esto, ¿no? Los intercostales. Los intercostales tienen dos posiciones distintas. Es decir, si yo veo la jaula torácica, voy a fijarme de que va a tener esta orientación. Algunos, ¿no? Los músculos que tienen orientación hacia arriba son es decir, estos de acá, ¿se dan cuenta? Son los intercostales internos. Tienen esta orientación, van hacia arriba. Yo siempre lo he memorizado de esta forma, ¿no? Algunos tienen la memotecnia de que los intercostales externos son como si metieras las manos en tus bolsillos, van para abajo, forman una V. Yo lo tomo así. Los intercostales internos van para arriba, como si intentaran formar una I de interno. Intercostales internos. Y los intercostales externos tienen otra posición, van para abajo, tienen esta posición y forman una especie de V. Si se dan cuenta, acá la flecha, claro, lo están poniendo de otra forma, pero básicamente es lo mismo, miren, está yendo para abajo. Y acá está yendo para arriba.
o ustedes mismos pueden tener la mnemotecnia que más les parezca, ¿no? En fin. A ver. Ya. ¿Se dan cuenta? Si yo voy a comenzar a poner... ¿Ven las flechitas? Listo. Esta flechita de acá que estoy colocando. Ya. Esta flechita de acá tiene que ver con la orientación de qué intercostal. Interno, exacto. Y en la verde, solamente puse una, porque me dio flojera poner las otras, de los intercostales externos. Ahora, y esa ha sido pregunta, me acuerdo, una pequeña anécdota, cuando le estábamos enseñando hace 3 años a la promoción. ¿Alguien de acá de San Fernando? Ya, bueno. No sé cómo lo pueden tomar, pero hace 3 años hubo una polémica con esa pregunta. Cuando enseñamos a la promoción 2015, en el examen de tórax, que hubo una cantidad impresionante de jalados, no sabíamos por qué habían jalado. Y vino justamente una pregunta sobre esto. La pregunta era si marque verdadero o falso, y siempre me acuerdo porque esas preguntas son las típicas que uno se acuerda. Hablaba sobre los límites, hasta dónde llegaban los intercostales. Ponían en verdadero o falso. Los intercostales externos llegan a toda la circunferencia costal. ¿Y ustedes qué dicen? Esa pregunta ha sido abusiva para mí, ¿eh? Para mí es abusiva. Yo creo que no era tan sanguinario hacerla, porque me parece un tanto... Es una pregunta para fregar, más que nada, ¿no? Pero no. Los músculos intercostales externos llegan hasta aproximadamente, más o menos, la unión entre la costilla y el cartílago costal. Hasta acá. Acá ya no hay intercostales externos. Acá solo hay intercostales internos. ¿Ya? Y los intercostales internos más o menos también no llegan a toda la circunferencia costal. Llegan más o menos hasta un poquito antes del ángulo posterior de la costilla. Entonces no, los intercostales no abarcan toda la circunferencia costal, solamente la abarcan hasta ciertos límites. ¿Ya? En este caso el intercostal externo abarca solamente hasta parte de la costilla o la unión entre la costilla con el cartílago costal. Listo. Y estas son un poco sobre las pleuras. Les había dicho, ¿no?, que las pleuras son sacos que están envolviendo a los pulmones, que trasladan un líquido intersticial, que es necesario para el movimiento del tórax, para que así no cause fricción con el pulmón. Y tenemos dos. La pleura parietal, que es la que está pegada a la pared torácica, al diafragma y al mediastino, y segrega el líquido pleural, ¿no? Se relaciona con las arterias intercostales, con las venas ácidos y todo lo demás que ya hemos visto. Y las viscerales dicen, ¿no? Ya, que están en toda la superficie del pulmón y que están más pegadas al pulmón. Ahora, las que están más pegadas al pulmón prácticamente no tienen. Si ustedes ven libros de anatomía, por ejemplo, tipo el Moore, por ejemplo, no les mencionan una inervación específica de la pleura visceral, pero de la pleura parietal sí les mencionan inervación. La inervación es de los nervios intercostales, ¿ya? No tiene inervación sensitiva. Y también rodea algunas estructuras aparte del pulmón, como la arteria bronquial y las venas pulmonares. ¿Ya? Listo. Básicamente es esto. Es un saco. La parte de azul es lo que está más pegado a la pared torácica y que termina siendo la pleura parietal o visceral. Parietal, ¿no? Porque está pegada a la pared. Y esta, que es de amarilla, la pleura visceral, que está pegado más al pulmón. Y entre ellas deja un espacio, el espacio interpleural. En este espacio interpleural es donde está llegando o está contenido el líquido pleural, que se puede infectar. A veces se puede obstruir su drenaje y también puede causar algunas patologías, porque tiene un drenaje también.
En fin. Las caras lo voy a explicar acá. Fíjense. Acá tenemos el pulmón, ¿no? Les había dicho que el pulmón pasa por encima de la primera costilla unos cuantos centímetros, ¿no? Por lo tanto, si se relaciona con el cuello, con las estructuras cervicales, la pleura que está rodeando el pulmón en esta región será la pleura cervical, ¿no? La pleura que está rodeando el ápice del pulmón por encima de la primera costilla y que está en relación con las estructuras cervicales del cuello, viene a ser la pleura cervical, que está en la cara cervical. Después, la que está en relación pegada a la pared torácica, a las estructuras costales, será la pleura costal. La que está pegada al diafragma, en la parte superior del diafragma, ¿qué pleura será? La pleura diafragmática o pleura frénica también le llaman algunos. Y la que está en relación o pegada al pulmón, que da hacia la cara mediastínica, porque este es el mediastino, será la pleura mediastinal. Entonces, ¿cuántas caras son? 4. Tenemos la pleura cervical, la pleura costal, la pleura diafragmática y la pleura mediastínica. ¿Simple o complejo? Es simple, ¿no? Es cuestión de saber dónde estamos y ubicarnos. ¿Y por qué es importante? Ya si queremos hablar un poco de patologías de pleura, ¿por qué es importante? Porque hay patologías donde hay una irritación de la pleura, ¿no? Cuando algo se inflama, ¿qué terminología se pone? Itis, ¿no? Entonces, si la pleura se inflama, ¿qué será una? Pleuritis. Una pleuritis. Listo. Hay enfermedades y hay virus que ocasionan esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita uno que me acuerdo, los llamados picornavirus. Los llamados picornavirus son virus ARN, por si acaso, ¿ya? De ahí hay varios. De los picornavirus yo me acuerdo bastante porque tienden a infectar a músculo, ¿no? Cuando infectan a cerebro, a vísceras, tienden a hacer enfermedades. Pero cuando infectan a músculo, hay 3 tipos. El Coxsackie B, el Coxsackie A y el llamado hechovirus. El Coxsackie B es la causa principal de pericarditis. En este caso, lo menciono porque está en la cavidad torácica, ¿no? Y también porque el pericardio es casi igual a la pleura, pericarditis. Pero el Coxsackie A y el hechovirus van a causar una pleuritis, una condropleuritis o una pleurodinia. Pleurodinia porque el paciente va a sentir dolor por inflamación de la pleura. Pleurodinia. ¿Ya? ¿Por qué también es importante? Y me faltó también decirles. ¿Por qué también es importante saber la superficie o las líneas mamarias? Porque también, ¿te acuerdan que teníamos dermatomas? ¿Se acuerdan de los dermatomas de médula espinal, no? Ya, hay patologías que tienden a ser solamente lesiones dentro de un solo dermatoma. Ejemplo, el herpes zóster. Cuando ustedes tienen la infección con el virus herpes 3, la prima infección, ¿cómo se llama? Quizás no deberían saberlo tampoco, ¿no? Pero se llama varicela. Esta es la prima infección que te da cuando tienes 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Después, pasa algo más de, ¿cuánto? 50, 60 años y vas a desarrollar tu herpes zóster. O sea, quien tuvo varicela, de acá cuando tenga 50, 60, 70 años, nos vemos con el infectólogo, ¿no? Porque va a tener su herpes zóster. Y la localización más frecuente del herpes zóster es torácica. Justo es torácica, ¿no? Justo para hablar del tema. Estas son las claras de la pleura parietal. Todas las claras que hemos visto son de la pleura parietal, ¿ya? Y estos son los ligamentos. Hay 3 ligamentos que están en referencia con la pleura cervical.
En este caso, el ligamento costopleural, que viene de la costilla, de la primera costilla, el ligamento transverso pleural, que viene de la punta transversa de la parte superior, y un ligamento que viene de los cuerpos vertebrales, el vértebro pleural, de los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. ¿Ya? Y esto es, si yo saco el pulmón, voy a ver esto, ¿no? Estas son las pleuras, esta es la pleura parietal, que está pegada a la cavidad torácica. Y veo que cuando llega a esta región, por acá encontramos el ilio pulmonar, donde están entrando los vasos, los bronquios, etc. Acá la pleura también se invagina, también se mete y se pega al pulmón. Entonces la pleura parietal se transforma en pleura visceral. Y acá deja un pequeño abultamiento, como un pequeño engrosamiento. Este engrosamiento de pleura termina convirtiéndose en el ligamento pulmonar. Listo. Estos son los recesos pleurales, que son espacios de la pleura. Y como creo que ya se están cansando, lo voy a dejar ahí. Esto solamente es una técnica que se utiliza también en clínica, la toracocentesis, para yo sacar líquido pleural. ¿Por qué? Porque hay patologías que dan ciertos análisis bioquímicos a nivel de la pleura. Por ejemplo, la tuberculosis tiende a alterar ciertas enzimas dentro del líquido pleural y también nos sirve como un método diagnóstico o como un método de seguimiento, ¿no? Si vemos que el paciente está mejorando, sacamos un poco de toracocentesis, un poco de líquido pleural y lo analizamos. Bien, eso sería todo.